Bueno, como bien lo dijo el video, estamos para ofrecerles servicios que estén a la altura del sector asegurador. Identificar, analizar y comparar desde la perspectiva nacional y mundial los desafíos jurídicos a los que se ha visto expuesta la industria por la nueva realidad derivada de la pandemia y otras situaciones que se presentan es uno de los objetivos que abordamos en estos días durante la agenda académica. Para dar inicio al Congreso Internacional de Derecho de Seguros 2021, nos acompaña hoy el presidente ejecutivo de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días a todos. Es un inmenso placer estar hoy con representantes del sector asegurador, naturalmente con afiliados de Fasecolda, con expertos en temas jurídicos y naturalmente con todos los interesados en el tema del derecho de seguros. Resulta un reto enorme para alguien que no es abogado dar unas palabras de bienvenida en un evento como lo es la quinta versión del Congreso de Derecho de Seguros, convocado por Fasecolda y organizado por la Vicepresidencia Jurídica del gremio. Durante los próximos 2 días se escucharán doctas presentaciones sobre temas de mucha incidencia para la industria aseguradora. Se trata de asuntos que tienen una relevancia para un sector que maneja conceptos e instrumentos jurídicos que requieren conocimiento y profundidad a la hora de ser abordados. El derecho de los seguros exige una sólida formación jurídica y un buen grado de especialización para poder manejar las particularidades, que no son pocas, y estar en capacidad de integrar conceptos de otras ciencias como la economía, la administración, las matemáticas o la estadística, por no mencionar sino algunas de ellas. A pesar de mis limitaciones conceptuales en materia legal, no quiero desaprovechar esta ocasión para efectuar unas breves reflexiones sobre la compleja realidad jurídica que enfrenta la actividad aseguradora en nuestro país y sobre las acciones que adelanta Fasecolda para mejorar la comprensión de las implicaciones de ciertos temas legales sobre el futuro del sector. El negocio de asumir riesgos es complejo y tiene particularidades. Desde sus inicios, se ha partido del principio elemental de que los riesgos que el asegurador está dispuesto a cubrir a cambio de una prima están siempre claramente definidos en su alcance y en el tiempo. Nadie asume riesgos que no estén plenamente determinados y por ello el contrato de seguros es detallado y específico. Su interpretación está estrictamente limitada a los términos literales de la póliza. Un buen contrato es entonces la mejor protección de cualquier negocio de seguros. Tener contratos bien redactados, claros y precisos, evita una enorme cantidad de problemas con los clientes asegurados. Los que no entienden a cabalidad la naturaleza de esta actividad califican el contrato de seguros como un texto escrito en letra menuda que solo los expertos pueden entender. Que los contratos de seguros sean precisos y detallados es una necesidad que permite asegurar y ser asegurado. Es cierto que en muchos casos, en la labor de venta no se le explica al cliente con suficiente claridad los alcances de los riesgos que están cubiertos y ello se presta a diferencias en el momento de las reclamaciones de siniestros. En la inmensa mayoría de los casos, el tomador de la póliza no invierte el tiempo suficiente en leer el clausulado, hacer las preguntas relacionadas con dudas que puedan surgir, lo que puede llevar a tener una idea errónea de los riesgos que están siendo garantizados por el seguro. Como industria, tenemos que ser más explícitos y pacientes al momento de vender los seguros y asegurarnos que quien está protegiéndose de un riesgo conozca los alcances precisos del servicio que se le está ofreciendo. En este aspecto de proveer una mejor información a los tomadores, siempre podemos mejorar y sin duda debemos mejorar. Pero en otros casos, estamos delante de una peligrosa tendencia que puede poner en peligro la existencia de ciertos productos de seguros. Se trata de la judicialización excesiva, de la solución de diferencias entre asegurador y asegurado.
En un país como el nuestro, el recurso al sistema judicial no es siempre transparente. En ninguna actividad comercial es bueno que, delante de una discrepancia en la interpretación, se sustituya la voluntad de llegar a un acuerdo entre las partes por el recurso sistemático a decisiones de carácter judicial. Lo anterior resulta aún más evidente si se tiene en cuenta la lentitud y el peso de los procedimientos de nuestro modelo de justicia. Si las reclamaciones no son atendidas prontamente por los aseguradores, se debilita la protección que el seguro ofrece al asegurado, que debe esperar largos periodos de tiempo relacionados con los procesos judiciales para poder acceder a los recursos que le permitan enfrentar el daño o el perjuicio causado por el siniestro. Pero también es cierto que observamos una preocupante tendencia a utilizar el sistema judicial para obtener que las compañías aseguradoras asuman el pago de riesgos que no están cubiertos en los contratos de seguros. Lamentablemente, no todos los operadores judiciales dominan los conceptos relacionados con el negocio asegurador. Nociones como suscripción, caducidad, exclusiones, límites asegurados, infraseguro, interés asegurable, rescisión, ajuste de siniestros, requisitos de asegurabilidad, deducibles, por no mencionar si algunos de ellos no siempre son cabalmente entendidos por quienes, desde la justicia, deben decidir casos donde hay de por medio contratos de seguros. Esto es aún más grave cuando los proyectos asegurados son complejos y los riesgos cubiertos pueden tener naturalezas muy distintas. Como sector, hemos venido haciendo un trabajo constante con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para poder llegar a los jueces con programas de actualización en derecho de seguros. Estas iniciativas son valoradas positivamente por los administradores de justicia, pues dan lugar a interesantes intercambios de conocimiento que sin duda mejoran la calidad de los fallos judiciales. A pesar de ello, también es cierto que se presentan decisiones que desconocen principios elementales del negocio asegurador y que generan incertidumbre sobre la estabilidad de las normas que rigen esta actividad. Quisiera cerrar mis palabras recordando que la industria aseguradora es una cadena de 3 eslabones. En contacto con los clientes están los intermediarios de seguros que asumen la carga de la comercialización de estos productos. En el centro se encuentran las aseguradoras, que son quienes responden a los clientes por los riesgos asegurados. Y finalmente está el eslabón del reaseguro, sin el cual sería imposible asumir la mayoría de los riesgos. Cuando los contratos de seguros dejan de contar con seguridad jurídica, los eslabones de la cadena no pueden cumplir su papel y el seguro no resulta viable. De ahí la importancia de eventos como este, en el que podemos contribuir con el estudio de temáticas legales que son fundamentales para que el seguro siga siendo un instrumento para el desarrollo del país. A todos los expositores nacionales y extranjeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Felicitaciones a la Vicepresidencia Jurídica, al doctor Luis Eduardo Clavijo, y al Comité Jurídico de Fasecolda por haber organizado esta actividad académica que es de inmensa importancia para un sector como el asegurador, que requiere claridad y estabilidad jurídica de las normas del negocio. Bienvenidos y mis mejores deseos por el éxito de estas interesantes jornadas de trabajo. Doctor Miguel Gómez, muchas gracias por estas importantes reflexiones y sí, definitivamente el seguro sí es un instrumento para el desarrollo del país. Bueno, ahora entrando en materia, el sector asegurador no ha sido ajeno al impacto generado por el COVID-19. Hemos observado una reducción en la emisión de pólizas, impacto en la operación e infraestructura con la virtualidad, impacto en la siniestralidad, extensiones de periodos de cobertura de las pólizas a favor de los asegurados, diferenciamiento en el pago de primas para lograr la renovación de los seguros, entre otros. Sin embargo, hay unos interrogantes. ¿Cuáles son los efectos de la pandemia y de los bajos tipos de interés en el seguro de vida? La respuesta a este interrogante y a otros los vamos a encontrar en el siguiente espacio. Por eso le damos la bienvenida a Rebeca Herrera, consejera y experta en Derecho de Seguros y Regulación Financiera, y su conferencia Resultados de la pandemia en la dinámica de los seguros de personas. Doctora Rebeca, bienvenida a nuestro espacio.
Bueno, buenos días. Muchas gracias a Fasecolda por esta invitación tan especial que nos formula hoy para hablar del impacto de los seguros, el impacto en los seguros de vida de la pandemia. Quiero agradecer especialmente al doctor Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente jurídico de Fasecolda, por la invitación que nos formula para participar en este panel y, lógicamente, a todo su equipo y al doctor Miguel Gómez por tan cálida bienvenida a nosotros, los abogados, en este evento. Bueno, como mencionaba el doctor Gómez, el conocimiento de los seguros implica, el conocimiento jurídico de los seguros también implica conocer algunos aspectos económicos, contables, eventualmente actuariales de la industria. Entonces, inicialmente me voy a referir a algunas cifras de cómo la pandemia ha impactado a los seguros. ¿Qué podemos decir que ha ocurrido en términos jurídicos con la pandemia? Lo primero y lo que naturalmente se nos viene a la mente es si las condiciones de cobertura han cambiado, si la dinámica del seguro de vida y pues los seguros en general vinculados con los riesgos que sufre la persona humana han cambiado. Entonces, lo primero es referirnos a las condiciones, lógicamente, del mercado de reaseguro. En alguna búsqueda que hemos hecho, no encontramos que esas condiciones hayan cambiado dramáticamente. Tal vez la única exclusión que encontramos en los repositorios de los clausulados de Lloyd's of London es la cláusula LMA 5391, por la cual se establece una exclusión para los seguros de accidentes personales, tanto para vida y salud. Pero en la experiencia internacional, en lo que hemos revisado en clausulados de seguros de vida, no hemos encontrado que haya mayores cambios de cobertura. Y lo mismo ocurre en la experiencia local. Revisados pues, los principales clausulados generales de las compañías de seguros de vida, tanto para vida grupo como para vida individual y salud, no encontramos que haya exclusiones especiales sobre coronavirus o sobre pandemia. Tampoco coberturas especiales, sino que se entendía la cobertura ya dentro de la misma dinámica y la estructura jurídica de los productos. ¿Qué ha pasado con los procesos? Lo que nos mencionaba hace un momento el doctor Gómez. ¿Cómo los seguros tienen tan alta judicialización? Hoy en día, pues en Colombia tenemos mecanismos para lograr una solución de controversias mucho más ágil, mucho más amigable, y esto no solamente a través de mecanismos de conciliación, sino también por el ejercicio de facultades jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Consultando lo que ha pasado al interior de la Superintendencia Financiera desde la pandemia, lo que encontramos son algunas quejas de los asegurados por muertes, obviamente los beneficiarios de los seguros de vida, por muertes por COVID, porque se objetó la indemnización por reticencia en otra enfermedad. Más adelante me voy a referir a esto porque considero que esto que está ocurriendo presenta, por el contrario, muchos retos y muchas oportunidades para las compañías de seguros para el desarrollo de productos y técnicas de gestión y administración de esos siniestros. Como ustedes pueden ver en el slide que están viendo, pues las quejas hoy en día de las compañías de seguros pues tienen una porción que se ve grande, pero es del 13% del total de quejas del sector financiero. Es decir, aún las quejas siguen siendo bajas y habiendo enfrentado un periodo de siniestralidad grande, como lo vamos a ver en este momento. Hablando un poco de cifras, estas cifras son, lógicamente, cifras de Fasecolda. Acá lo primero que les quiero mostrar es el incremento que hemos tenido en las primas emitidas. No ha sido un incremento grande, pero esto muestra que no obstante la pandemia y no obstante muchas medidas que se tomaron en algunos, sobre todo en los ramos de seguros generales, las primas emitidas de los seguros han crecido y se puede ver que en los ramos de vida las primas han crecido más o menos en un 11% al cierre de septiembre del año 2021. Eso nos presenta oportunidades de las cuales me voy a referir más adelante porque pues, no me quisiera detener en las cifras que pues, son conocidas por todos. Esta cifra que tienen ustedes en la pantalla es la cifra de la siniestralidad cuenta compañía, es decir, la siniestralidad incurrida por las compañías de seguros después del impacto de los contratos de reaseguro no proporcional. Acá se ve que al cierre del año 2021 la siniestralidad cuenta compañía de los ramos de vida es del 66%. ¿Esto qué implica?
Pues simplemente, gráficamente y numéricamente vemos cómo la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19 ha sido el siniestro más grande que ha pagado la industria aseguradora nacional. Y finalmente, para cerrar las cifras, pues les quería mostrar un poco cómo son esas oportunidades que se están evidenciando, y es la prima emitida, se ve que tiene un crecimiento que ha sido sostenido y vemos cómo ciertos ramos, el ramo de exequias crece al 27%, el ramo de seguro de vida grupo crece al 11%. Eso demuestra ¿qué? Demuestra la resiliencia de las compañías de seguros en hacerle frente a la pandemia y tener la capacidad de haber asumido el siniestro más grande de la historia y tener la capacidad para haberlo asumido. Esa resiliencia también vale la pena destacarla en la regulación colombiana. La regulación colombiana de los seguros puede ser una regulación que sea considerada de vanguardia. Nosotros no hemos tenido crisis, digamos, de la solvencia de las compañías de seguros en los años recientes, como se ha ocurrido en otras jurisdicciones, donde los países han tenido que salir a rescatar entidades aseguradoras. Ese no es el caso de nuestro país, y buena parte de eso, o la razón de ser, tiene que ver tanto con la regulación como con la resiliencia y la disciplina misma de las entidades que están hoy en día en el mercado colombiano. Ahora, esas fueron las cifras, cómo impactó más o menos, cómo se movió la dinámica al interior de la superintendencia por quejas, procesos en facultades jurisdiccionales. Pero, ¿qué vemos hoy en día? ¿Cuál es el principal impacto jurídico que ha tenido la pandemia? Podríamos decir que el impacto jurídico es grande en la medida en que se aprovechen la nueva realidad que nos trae la pandemia. Voy a arrancar por el final del slide, y es, hace algunas semanas tuve la oportunidad de estar en los grados de la Universidad de los Andes, y la rectora de la Universidad de los Andes, la doctora Raquel Bernal, le decía a los estudiantes: por favor, no regresen a la normalidad, la pandemia nos cambió de era, ya no es simplemente que vamos a estar intentando volver a la realidad, no, por favor no regresemos a la normalidad. Eso es lo que está pasando en el sector financiero y asegurador, y considero que la mayor innovación en la industria aseguradora la puedo ver hoy en día en dos aspectos. Lógicamente en todos los desarrollos que está teniendo el seguro paramétrico, pero también en los desarrollos que están teniendo los seguros de vida, concretamente los seguros de vida individual. Ya vamos para allá. ¿Por qué esto se puede ver como una oportunidad? Lo primero es que hay una volatilidad en la información. ¿Qué quiere decir volatilidad en la información? Y lo quiero presentar por el aspecto positivo. La información ya no es una información estática, sino que en la medida en que tuvimos unos cambios dramáticos en las condiciones de salud y de muerte de las personas en el planeta, eso nos genera de entrada volatilidad en los datos de información que vamos a tener, no solamente la información estadística y actuarial, sino también en la información que podemos considerar jurídica sobre las condiciones de vida y de salud de las personas. Ya vamos para allá. Entonces, ese reto de la volatilidad en la información nos permite tener herramientas distintas de cómo estamos analizando los riesgos de la vida de las personas. En segundo lugar, ¿será que los cambios y esta volatilidad en la información nos va a generar variación en las tablas de mortalidad? No lo sabemos por ahora. Las tablas de mortalidad son un ejercicio que hace la Superintendencia Financiera de Colombia, donde analiza la información estadística y de condiciones de vida y salud de las personas para mover la expectativa de las personas que están pensionadas, que tienen alguna discapacidad o que no tienen ninguna de esas condiciones. Que es muy importante, y por eso la figura la ponemos como un diamante en la pantalla, y es la nueva conciencia sobre el riesgo. Sin duda alguna, las entidades aseguradoras en el planeta entero han visto cómo no solamente las empresas han buscado nuevas formas de aseguramiento, sobre todo para cubrir su interrupción de negocio, tema que más adelante vamos a conversar, sino
las personas empezaron a tener más conciencia de los riesgos de su propia vida y de su propia salud. Entonces, al tener esa nueva conciencia, no solamente las personas empiezan a cuidarse más en su salud y en su vida, sino a buscar opciones de aseguramiento y de dispersión de ese riesgo en caso de enfermedad o en caso de fallecimiento, ¿sí? Para proteger su familia y para proteger la continuidad de ciertas cosas que son vitales para el desempeño de la persona humana. ¿Qué más hemos visto? Fíjense, hoy en día estamos en un escenario, nosotros presenciales, pero todos ustedes son una audiencia grande que está virtual. Todas las actividades que desarrollamos hoy en día, los seres humanos las hacemos virtuales, ¿sí? Hoy ya casi no vamos al supermercado a hacer mercado, ya no vamos a los almacenes a comprar, casi todo ocurre online. Las reuniones las hacemos online. Pocas empresas están ya volviendo a oficina, a trabajo 100% en oficina. Hoy en día el trabajo remoto es una realidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La virtualidad llegó para quedarse y este es el cambio de era que estamos viviendo. ¿Qué implica esto y qué oportunidad tiene esto en los seguros de vida? Que tenemos la información sistematizada. ¿Qué quiere decir sistematizada? Ya tenemos bases de datos, por lo menos reales y existentes, sobre las condiciones de vida y salud de las personas. Eso para el desarrollo de productos de seguros y para la suscripción es vital. Todos sabemos que la industria aseguradora es una industria que se basa en la gestión de la información. No existe seguro sin información, no existe seguro suscrito a ciegas, ¿sí? O el seguro se suscribe a priori con información estadística y real existente, o se suscribe con esa misma información más la información que aporta el tomador en el momento de suscripción de la póliza. Pero no existe seguro sin información. Hace algunos años, cuando tuve la enorme oportunidad de ser suscriptora, una de las cosas que me enseñaban mis jefes era: Rebeca, es que si tenemos información del riesgo, muy probablemente va a haber una solución de aseguramiento. Aquí pasa lo mismo, con esta información que ahora está sistematizada, porque toda nuestra actividad es virtual, muy probablemente el desarrollo de productos y de estructuras de aseguramiento va a mejorar bastante y se presenta como un gran reto y una gran oportunidad para el negocio. Y fíjense esto que nos lleva. Hace apenas un par de años, en los congresos de abogados de seguros hablábamos de el seguro y las nuevas tecnologías. Y era un tema etéreo donde hablábamos de el genoma humano, la tecnología, la venta de seguros a través de páginas web. Pero fíjense, en menos de 2 años ya eso llegó para quedarse. Seguro que no tenga la forma de ser comercializado a través de un mecanismo digital, pues es un seguro que está llamado probablemente a desaparecer. Entidad aseguradora que no tenga sistematizados sus sistemas de gestión y administración de riesgos, muy probablemente va a enfrentar o problemas con la suficiencia de sus reservas o con un incremento en una siniestralidad no esperada. Entonces, esas nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Y llegaron en este momento. Cada vez vemos cómo hay más desarrollos InsurTech y también desarrollos que vienen del resto del mercado financiero a través de las famosas FinTech. Y nuevamente, reitero, no volvamos a la normalidad. La era cambió y estamos en un nuevo desarrollo y para los seguros de vida esto representa una oportunidad enorme. Y esa oportunidad, en el caso colombiano, ¿cómo la podemos terminar de enlazar? La semana pasada salió publicado el informe del Consejo Privado de Competitividad que destaca que Colombia puede estar creciendo al cierre del año 2021 al 7.1%. Mis colegas economistas de la industria siempre nos han enseñado que cuando el Producto Interno Bruto del país crece a cierta tasa, pues los seguros se espera que crezcan por lo menos a una tasa del doble. Entonces aquí pues vemos cómo desde el punto de vista macroeconómico hay una oportunidad enorme de crecimiento. Y en todo este escenario macroeconómico, real, traído por la tecnología, traído por este cambio de era, ¿qué vemos como oportunidades y retos a los cuales se enfrenta la industria de los seguros de vida? Obviamente a partir de la regulación y de las decisiones judiciales. Entonces, empezando por la regulación, ¿qué estamos viendo como la enorme oportunidad?
nuevamente vinculada con la digitalización y con la sistematización de todo el sistema financiero. Lo primero es Colombia y la Superintendencia Financiera de Colombia dio luz verde al sandbox regulatorio. ¿Qué es el sandbox regulatorio? Es la posibilidad de que se desarrollen nuevos productos financieros y de seguros, digamos, a los cuales no se les va a aplicar la totalidad de la regulación local en un ambiente controlado. ¿Para qué? Para que en ese ambiente controlado se pruebe que no se afecte ni la solvencia de la entidad que está en ese escenario de prueba, ni la estabilidad del sistema financiero, ni la protección al consumidor. Entonces se da la posibilidad que durante un periodo de 2 años ciertas normas no apliquen al desarrollo de nuevos productos, nuevas actividades, y si resultan exitosos y resulta que no tienen impacto tanto en la solvencia de la propia entidad como de la estabilidad del sistema financiero y el consumidor, se da la licencia para que el producto continúe su comercialización normal en el mercado colombiano. Esto sin duda es una herramienta clave para la innovación. Ya hay muchos proyectos que están en esa arenera regulatoria donde pues se están dando variados desarrollos. En seguros hay varios proyectos que se están probando en el sandbox regulatorio, e incluso entidades aseguradoras que buscarán el día de mañana constituirse en el mercado colombiano, pero estarán en ese periodo de prueba de 2 años para probar esa innovación. Entonces, ese es el primer elemento que consideramos es una oportunidad enorme para los seguros de vida, para poner en un ambiente controlado a prueba ciertos productos que hoy en día pudieran ser considerados fuera de la regulación. Vinculado con esto, pues hace poco, y creo que el término vence hoy, la URF publicó para comentarios el decreto que trae el Open Finance a Colombia. ¿Qué es el Open Finance? Es la posibilidad de que se precisen reglas para el intercambio de información entre entidades vigiladas. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que los datos de los consumidores pues tienen una especial protección y los consumidores no solamente deben darle autorización a la entidad para que utilice, almacene esa información, sino eventualmente para que la comparta. Con el decreto del Open Finance lo que se va a hacer es crear mecanismos que busquen facilitar ese intercambio de información entre las entidades financieras, justamente para que, por ejemplo, una persona llegue a una institución financiera, abra su producto y a partir de la información que otorga para la apertura de ese producto se puedan desarrollar otros productos del sistema financiero que sean en beneficio para esa otra persona. Es decir, que la persona no tenga que hacer diferentes trámites de entrega de información y suscripción con diferentes entidades financieras. Obviamente este decreto de Open Finance viene para ayudar al desarrollo de plataformas digitales y la prestación pues, de nuevos servicios por parte de entidades financieras. Este tema también de Open Finance es vital y más adelante vamos a ver dónde también se termina de enlazar con la reglamentación de todos los servicios de iniciación de pagos. Esto es muy importante no solamente para el recaudo de la prima, sino para todo el movimiento de flujo de recursos vinculados con el aseguramiento. Y lógicamente en ese borrador de decreto la URF pues trae un planteamiento donde la idea, a pesar de que la información se va a compartir, la idea sea darle protección y garantizar esa protección a ese consumidor financiero. Hoy vence, les decía hace un momento, hoy vence el plazo para dar comentarios sobre ese decreto, entonces bueno, esperemos que pronto él sea una realidad. Y finalmente, desde el punto de vista regulatorio, tenemos pues el decreto que salió en diciembre del año pasado que reglamenta todas las actividades, todos los medios de pago en Colombia, que es el decreto que reglamenta a las sociedades administradoras de pagos de bajo valor y el servicio de adquirencia. Esto nuevamente que permite tener reglas claras sobre cómo tener mecanismos que conecten al comercio, los consumidores y la banca para poder hacer los pagos entre entidades. Esto sin duda crea mecanismos que facilitan el recaudo de primas a través de mecanismos digitales como las insurtechs. Entonces, todo esto, fíjense, no es regulación específica sobre seguros, pero es regulación base del sistema financiero colombiano que facilita ir
y capturar el cliente, ir y recaudar la prima. Desde hace muchos años, digamos, podemos decir que más o menos desde el año 2008 en Colombia se empezó a hablar de los microseguros. ¿Y cuál era el reto de los microseguros? Era cómo llegar a las poblaciones sin tener que acudir a costos altos haciendo una intermediación directa. Con toda esta digitalización, con toda la ola de insurtechs y con mecanismos que garanticen el flujo de información segura tanto hacia las entidades financieras como hacia los consumidores y recaudo y flujo de dineros seguros en ambientes regulados con regulación clara, pues nos va a permitir hacer crecer mucho más ese mercado de microseguros que ya se ve que no es simplemente un mercado de llegar a poblaciones vulnerables, sino llegar a todas las poblaciones, no solamente poblaciones vulnerables, sino poblaciones que teniendo capacidad de acudir a un esquema de aseguramiento, no lo hacían por desconocimiento de los productos, por dificultad en acceder a las entidades aseguradoras y demás. Entonces, toda esta digitalización sin duda alguna trae beneficios y retos para ambos lados. Ahora, ¿qué retos jurisprudenciales hemos tenido? Durante la pandemia hemos tenido variadas decisiones judiciales, tanto por acciones de tutela como en procesos que terminan en casación ante la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente las altas cortes han subido la vara para determinar en qué momento el contrato de seguro puede ser declarado nulo por reticencia del tomador y el asegurado. Básicamente, en este momento el estándar se ha subido porque las altas cortes han dicho la enfermedad que no se declaró tiene que tener una causa directa con la muerte para que se pueda, para que esa enfermedad, esa reticencia pueda generar la nulidad del contrato. Entonces esto genera una vara mucho más alta para las entidades aseguradoras en temas de suscripción, pero nuevamente con toda esta digitalización y sistematización de la información, pues está la enorme oportunidad de crear mecanismos para que la compañía de seguros pueda a priori conocer mucho más sobre la posibilidad de que la persona tenga ciertas enfermedades o ciertos padecimientos. Es un reto enorme, pero sin duda alguna con una gran herramienta que es esa digitalización. Y como lo decía hace un momento el doctor Gómez, sin perjuicio de que se estén rompiendo algunos principios básicos del seguro. Ahora, ¿qué oportunidades hay en el mercado? Ya vimos oportunidades regulatorias, oportunidades y retos que nos está planteando la jurisprudencia en los seguros de vida, pero ¿qué retos hay de mercado? Pues todos. El mercado está por crecer. Hace algunos 20 años en las juntas directivas de Fasecolda se hablaba que la innovación estaba sobre todo en el seguro de vida individual. Hoy en día, les mencionaba hace un rato, en los seguros generales hay un espacio enorme para la innovación y sobre todo con todo el desarrollo de las estructuras paramétricas. Pero fíjense, el mercado de vida individual hoy en día es un mercado que puede tener toda la innovación justamente por el cambio de era que nos está trayendo la pandemia. Vemos cómo se han empezado a desarrollar productos en el mercado colombiano con la realidad ya de estar indexados a divisas de países con moneda dura y que permiten una indexación, por ejemplo, de los valores de rescate y de la gestión misma de la indemnización. Y estos mecanismos pueden ser una realidad en Colombia y, nuevamente, lo reitero, gracias a la información que estamos teniendo por la digitalización de todas las actividades y, nuevamente, esperando un crecimiento económico del país. Y en los seguros de vida grupo, ¿dónde está el enorme reto? Lo vimos hace un momento con las diapositivas. El seguro de vida grupo es el seguro que tal vez dentro de los de vida presentó mayor siniestralidad. En este momento, si la memoria no me falla, en el slide la siniestralidad al cierre de septiembre de 2021 era del 74%. Es una cifra bastante alta. Entonces, la gran pregunta es, ¿será que esta siniestralidad se va a mantener de esa forma en los años venideros, de tal forma que esto afecte
de manera drástica las tasas o será que esas tasas se afectan de manera estacional? Esa es una gran pregunta y ahí el reto para el seguro de vida grupo, cómo va a ser su estructura técnica habiendo tenido este pico de la siniestralidad ocasionada por la pandemia. Entonces, este es en resumen el impacto que estamos viendo la pandemia ha traído sobre los seguros de vida. Como ven, es un tema más de oportunidades y Colombia es un país que en este momento tiene un ambiente regulatorio que permite que se desarrollen nuevos productos y sobre todo nuevos productos con una base muy estricta en la digitalización y en la seguridad informática. Lógicamente será un tema de los que estarán a futuro en estudio, pero el aseguramiento de los riesgos cibernéticos pues es un enorme tema. Pero acá simplemente tenemos todas las herramientas para que el seguro de vida se desarrolle, crezca aún más en ambientes donde se va a facilitar el flujo de la información, la captura de clientes y los medios de pago para poder hacer un recaudo seguro de primas y un pago adecuado de indemnizaciones. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, esperamos las preguntas en el panel. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Rebeca Herrera por sus comentarios y reflexiones sobre todos esos aspectos jurídicos a los que se ha visto enfrentada la pandemia. Queremos decirles que en este momento abrimos la sesión de preguntas a nuestro público a través de nuestro chat de la plataforma. Las mismas serán resueltas en un panel que tendremos una vez terminemos las conferencias siguientes. Pero como preámbulo, quiero entonces darle la bienvenida al doctor Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente jurídico de Fasecolda, quien le hará algunas preguntas a Rebeca Herrera sobre precisamente esta disertación que nos acaba de hacer. Luis Eduardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias, Rebeca, de verdad un gusto tenerte acá. También aprovecho para dar la bienvenida a todos los asistentes de este evento. Estamos de verdad muy contentos y muy honrados y retados para que todas las temáticas que se aborden de verdad cumplan las expectativas de las coyunturas que por supuesto desde lo jurídico está viviendo la industria. Y sin perjuicio, Rebe, del panel que vamos a tener más adelante, el público, pues ya asistentes, pues están ávidos y han hecho algunas preguntas. Yo quisiera adelantarte una para que nos des como tu opinión y vayamos de alguna manera preparando los temas y las discusiones que vamos a tener de la mano con Nicky y Mirenchu más adelante. Nos preguntan que si lo sucedido en esta pandemia y las futuras amenazas de nuevas pandemias que incluso el director de la Organización Mundial de la Salud ha anunciado, van a generar algunos cambios estructurales en la redacción de los contratos y en el movimiento del mercado reasegurador mundial. ¿Cómo ves esa visión? ¿Cómo ves ese movimiento, digamos, específicamente para los ramos de personas en el futuro? Pues gracias, Luis Eduardo, y gracias al público por la pregunta. Sin duda alguna la pandemia nos trae cambios y sin duda alguna creo yo que en la estructuración de productos de vida van a venir cambios. ¿Qué es lo que pasa? El seguro de vida y los seguros de vida son seguros que tienen una cola un poco más larga que los seguros generales. Entonces los cambios puede que se vean más adelante. Sin duda alguna la estructuración de productos va a tener que tener en cuenta esta nueva realidad. Como les decía hace un momento, la era cambió y ahí el gran dilema va a ser cobertura. Las pandemias, ya probamos que tuvimos una pandemia, se murió mucha gente en la pandemia, ha sido el siniestro más grande de la historia, pero probamos que tenemos la capacidad de soportar ese riesgo. Entonces la gran pregunta va a ser si la cobertura se va a cortar o la cobertura se va a mantener.
No sabemos qué otra pandemia nos venga, si nos viene otra pandemia, qué tipo de virus nos va a llegar, cómo va a ser la forma de contagio de ese virus. Entonces, todo eso es lo que tanto los gobiernos y la humanidad entera están analizando, como también, lógicamente, los expertos en diseño de productos al interior de las entidades aseguradoras. ¿Cuál es la gran ventaja en todo esto? Que la información ahora la tenemos digitalizada. Ahora vamos a un cuarto de datos y la consultamos. Antes nos tocaba ir a archivos en papel, físicos, a recuperar firmas físicas, y era mucho más dispendioso. Hoy en día creo que, a pesar del riesgo cibernético, tenemos más seguridad en la calidad de la información que nos va a permitir hacer esa estructuración. Rebeca, muchas gracias, muy clara tu orientación. Y en esta misma línea, una segunda pregunta ya para ir ambientando nuestro futuro panel. Nos comentan que sí, ves, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, algún interés o intervencionismo del Estado, dadas las lecciones que tuvimos de prohibir exclusiones pandémicas, que en los clausulados se consagren de alguna manera disposiciones que prohíban excluir eventos pandémicos, dado que se ha visto la utilidad del seguro no solo como un mecanismo privado, sino incluso también en esa participación pública. ¿No crees que pueda haber, digamos, alguna injerencia del Estado, dada la utilidad de la industria, en que se prohíban y que se proscriban toda inclusión de exclusiones en este sentido? Bueno, enorme pregunta y podría ser una respuesta de un mes, de una disertación de un mes. Pero básicamente, ¿cuál sería la respuesta que se podría dar? Y es, en el caso colombiano, nosotros tenemos un sistema de seguridad social integral, que lo que busca es atender las situaciones de pensionales, salud y de ciertos accidentes catastróficos de la población. Entonces, en la medida en que nuestro sistema de seguridad social es robusto, el seguro de vida, pienso yo, debe seguir siendo un esquema de un servicio privado, donde las aseguradoras pues tengan la libertad de estructuración de sus productos y por ende pues también la estructuración de las exclusiones de esos productos. Ahora, esto sin perjuicio de que podría ocurrir el día de mañana que el gobierno tomara una decisión, por ejemplo, de decretar que la exclusión de pandemia o de epidemia es una cláusula abusiva en un seguro de vida o de salud. Eso podría ocurrir, pero yo no lo vería viable en la medida en que nuestro sistema de seguridad social está cubriendo y está creado para eso. O sea, ese es el foco de un esquema de seguridad social robusto. Y bueno, también, obviamente, la gran oportunidad es que en el desarrollo ya del seguro privado, pues la cobertura de pandemia se mantenga y sea un servicio y una cobertura que esté disponible para las personas que voluntariamente, en adición a lo que los estados están otorgando, pues puedan adquirir y contratar. Pues muchas gracias, muy clara tu pregunta. Sí, yo también veo ahí una discusión interesante y donde los roles de la seguridad social también, digamos, jugarán importantes, y los temas constitucionales, creo yo, también serán muy relevantes para saber hasta dónde la autonomía privada de confección de contratos juega con un interés general. Una discusión muy interesante, como tú dices, da para un mes de análisis. Yo, lo último, porque pues como un abrebocas de lo que se nos viene en el panel de discusiones, pero lo hago porque ha sido alto el flujo de preguntas que estamos teniendo. Nos piden que pues des como tu opinión si, digamos, el impacto, como lo mencionabas en tu conferencia, de las tecnologías logrará, digamos, cambiar, digamos, el manejo de los seguros de vida. Es decir, que temáticas como la genética, las lecturas genéticas o la predisposición, digamos, a ciertas enfermedades, o también lo dice acá, pues el hecho de ya, digamos, predecir la ocurrencia de eventos como estos pandémicos, tendrán una influencia en los seguros de personas.
como un abrebocas, porque lo dejaremos para discutirlo a fondo. No, sin duda alguna. O sea, ese es el principal reto y la principal oportunidad que existe en el desarrollo de seguros de vida de personas. Y aquí me quiero ir a Hollywood. Lo que veíamos en las películas, de cómo la persona entraba, la escaneaban y de una vez sabían que tenía el virus, sobre todo en las películas de terror. No sé si ustedes vieron Exterminio, esa película que ocurre en Londres, y ya se sabía qué persona lo tenía y era una persona que automáticamente no la dejaban subir al helicóptero o al avión que los llevaba al sitio de refugio. Eso ya está pasando y esa información ya la tenemos. Hace poco tuve la posibilidad de visitar un centro de eventos donde justamente para proteger que el evento no sea un centro de contagio, tan pronto en la entrada el lector biométrico, cuando uno pone el código scan, el Q-Scan en la entrada con el celular, un lector biométrico lo lee a uno y le mide. Si uno tiene cierta condición de temperatura o X o Y cosa, de una vez esa información se enlaza con el Q-Scan que uno está pasando a la entrada y le impiden la entrada a uno. Entonces, imagínense esto a la hora de la suscripción de un seguro de vida, un seguro de salud. Es una oportunidad de desarrollo grandísimo y oportunidad de desarrollo, pensaría yo, no para sacar a las personas de cobertura o negar la cobertura, sino para conocer mejor las condiciones de salud y vida de esa persona y darle un producto de aseguramiento adecuado a esas condiciones. Es como lo veo. Bueno, perfecto, Rebeca, muchas gracias. Yo creo que nos dejas con muchas intrigas sobre lo que podamos discutir en el panel, muy interesantes de tus enfoques, todos unos retos para la industria, para las temáticas jurídicas. Como lo decías, este fue el siniestro más grande para los seguros de personas en la historia de la industria, y aquí yo creo que saldrán muchas cosas. Entonces, pues nos vemos ahora más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.